Pues con nuestra realidad mundial, que son guerras, abusos mundiales, sequías. La siguiente, por favor. Bullying en las escuelas, drogas, racismo. Siguiente, por favor. Contaminación en todo el mundo de suelos por hidrocarburos, por actividades mineras. ¿La que sigue? Las descargas en ríos, descargas de las industrias, pescando en el mar pura basura, basura y más basura. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con este mundo que está en caos? No darse por vencidos, nunca. Enfrentar los retos. ¿Cómo se logra? Estudiando, estudiando y estudiando. No hay otra receta. Estudiando y afrontando los retos. Estar atentos a los cambios. Estudiar lo actual. Ciencia de datos, inteligencia artificial, matemáticas. Las matemáticas son el fundamento de casi todo. Hasta si estudian historia, si estudian literatura, va a haber matemáticas, siempre. Entonces, no olviden, estudien lo que ustedes, lo que más les llame la atención, pero hay que estudiar. La siguiente, por favor. Problemas sociales, contaminación, discriminación, todo lo que ustedes ya conocen. La siguiente, por favor. Soluciones. Tiene que haber soluciones. Siguiente. ¿Quién tiene la respuesta? Ustedes. Ustedes tienen el futuro en sus manos. Y el futuro se va así, corriendo. Entonces, ya casi llegan a que ustedes tengan las respuestas. Pero para tener respuestas se tienen que preparar. Y tienen que estar muy bien preparados. Siguiente. Un poco de historia. Vamos a ver un poquito de historia. La siguiente. Empezamos con las grandes obras que hicieron los romanos. Yo soy de carrera de ingeniera civil y por lo tanto mis diapositivas tienen todas que ver con la cultura y la ingeniería civil. La siguiente. Grandes obras, el Coliseo de Roma, el Acueducto de Segovia. La siguiente. Las termas que hicieron los romanos en muchísimos países, las norias, construcciones para abastecimientos de agua. Y ahora vamos con nuestros antepasados. En México, las grandes culturas de los mayas o de Tenochtitlan. Siguiente. Grandes obras de la ingeniería civil de todos los tiempos. Desde la Gran Tenochtitlán, siguiente, donde había camellones agrícolas, que todavía algo podemos ver en Xochimilco con las chinampas, que fueron algo extraordinario, que sigue hasta nuestros días, pero que fue algo innovador en todo el mundo. Sin embargo, les presenté estas maravillas de la historia, pero ¿qué había en esas épocas, además de esas grandes maravillas? Pues había esclavitud, había discriminación, desigualdad, y ni hablar de la mujer. La mujer en esas culturas era prácticamente inexistente. Entonces, ¿a qué vienen estas reflexiones? A que el mundo ha sido y sigue siendo lo mismo, con grandes maravillas y con grandes problemas inherentes al ser humano. Siguiente.
vamos a hablar un poquito de cómo hemos evolucionado técnicamente, cómo se hacían los cálculos en ingeniería. Ustedes no conocieron la regla de cálculo, pero pregúntenle, sus papás eran niños en 1975, pero quizá sus abuelos o algún tío, sobre todo si tienen algún abuelo o tío que haya sido ingeniero, usó regla de cálculo. Y en esas épocas empezaban las calculadoras electrónicas, unas calculadoras del tamaño de un libro que nada más sumaban, restaban, multiplicaban y dividían. En el año 2000 empezaron ya las computadoras personales. En aquella época, en el 75, ni qué pensar que hubiera computadoras. Había computadoras enormes, ya había centros de cómputo. En la CU, en Ciudad Universitaria, había un centro de cálculo y todo mundo tenía que ir, los que usaban, que eran generalmente los investigadores, sus programas y tenían que llevar sus cajas. Ahorita les muestro cómo eran las tarjetas que se perforaban para que en el centro de cálculo, en los equipos que tenían, ingresaran y así se calculaba. Bueno, en el año más o menos en esa época del 2000 empezaron las computadoras personales y los celulares, que nada más servían para hacer llamadas telefónicas, y era un gran avance, que pudiéramos llamar por teléfono desde la calle o desde cualquier lugar, porque antes solo era en las casas, en las oficinas, con teléfonos fijos. Evolución, ¿qué hay ahora? Todo. Calculadoras electrónicas en los celulares. Ya no tenemos que ir a calcular nada a una calculadora, sino ya prácticamente nadie usa calculadoras, solo celulares. Los celulares multifuncionales donde ustedes hacen todo. Ustedes no pueden vivir un día. Debería de haber un día sin celular en todo el mundo, a ver qué pasa. Se vuelve loca la humanidad. Y inteligencia artificial, que seguramente ustedes ya usan, aunque no conocen las entrañas de eso, y tienen que estudiar para que puedan investigar de dónde viene la inteligencia artificial y cómo se mueve. Siguiente. ¿Cómo se estudiaba hace 60 años? Con pizarrones y GIS. Ahí está un GIS y un pizarrón verde donde las letras salían todas, bueno, así como se ven ahí. Bueno, y sin embargo, así era. Y los niños estudiaban no en el celular, que no existía, sino con mapamundi, con libros, hacían apuntes, y así era la vida. Y yo creo que tenía sus ventajas, porque había más conexión, más comunicación. Todo tiene ventajas y desventajas. Siguiente, por favor. Este es un equipo donde se perforaban las tarjetas para los programas de cómputo. Ahí está, son unas como cartulincitas con números, y entonces cada perforación indicaba algo, y esas tarjetas de perforación se ingresaban en estas máquinas, aquí se perforaban y luego estas tarjetas se ingresaban en los centros de cómputo, y las computadoras las leían, y así se avanzaba con la ciencia y la tecnología. Siguiente. Les hablo un poquito de mi experiencia profesional, porque tiene que ver con lo que les voy a contar después. Yo soy de la carrera de Ingeniería Civil cuando solo habíamos 12 mujeres en toda la carrera.
y en ese año ingresamos 6, o sea que fue un gran avance porque llegamos 6 donde había 12, la mitad de las que había. No había baños para mujeres, nos tenían que prestar los baños las secretarias. A muchos profesores no les gustaba que hubiéramos mujeres, pero a otros sí. Había unos que pues hacían bromas pesadas de que estábamos ahí y otros nos consentían y nos dejaban estar en la primera fila. Al terminar la carrera, ingresé al Instituto de Ingeniería a hacer mi servicio social y me quedé 50 años. Aquí estoy todavía en el instituto. Me dediqué a una rama de la ingeniería civil. Bueno, mis compañeros de ingeniería ambiental dicen que no es de la ingeniería civil, pero es parte de la ingeniería civil, la ingeniería ambiental, que todo tiene que ver con el ambiente actualmente, y en especial yo me dedico a la limpieza de suelos y acuíferos contaminados. Les voy a hablar muy brevemente de eso. Y organicé un grupo de investigación desde 1999, en donde en este grupo hemos realizado pues muchos, más de 50 proyectos para limpiar o prevenir la contaminación de los suelos y los acuíferos. La siguiente, por favor. Aquí tienen estas imágenes horribles de contaminación de una mina, que proviene de una mina que va hacia afuera y contamina la salida, pero se infiltra y contamina los acuíferos. Siguiente. Les hablo un poquito del agua subterránea porque nos interesa muchísimo. Ustedes beben agua y la compran muchas veces de botellas o compran agua en sus casas, pero todos los días tienen agua al abrir una llave, y esa agua en muchas ocasiones proviene, aquí en la Ciudad de México, el 70% proviene de un acuífero. Yo quiero que me digan ¿cuál es el concepto de acuífero que ustedes tienen? ¿Cómo se imaginan que es un acuífero? ¿Ustedes? ¿No tienes? A ver, imagínate qué hay abajo. De abajo se extrae el agua que consumimos en las casas. ¿Cómo se imaginan que es? Todo contaminado, ¿no? Pero el concepto, ¿cómo se imaginan físicamente que es un acuífero? ¿Cómo? Pero ¿cómo te imaginas que hay una fosa abajo? ¿En un hueco? Ajá, algo así. ¿Tú? Podría ser como túneles repletos de agua y como albercas verdes, pero subterráneas. No, fíjense que esa es la idea que generalmente se tiene. Y les voy a decir, un acuífero es como una esponja, es el suelo. El acuífero es un suelo, es el suelo que está aquí afuera donde está su jardincito precioso. Bueno, así va todo hasta abajo, hasta cientos de metros, cientos y cientos, son capas y capas y capas de suelo. Pero llega a una profundidad a la que está saturado. Entonces es una esponja. Está llena de agua y a la hora que la aplastan como una esponja, sale el agua. Eso es un acuífero. Lo que ustedes tienen en mente son los cenotes que hay en la península de Yucatán, en Quintana Roo y en Yucatán. Ahí sí son como fosas con agua donde no hay suelo, porque ese tipo de suelo es especial y se va destruyendo el suelo, son como roquitas muy, muy endebles que rápidamente se rompen y entonces van dando paso nada más a que se formen esos cenotes que son como lagunas interiores.
pero aquí en la Ciudad de México y en toda la República lo que hay son esas grandes esponjas que forman el acuífero. Entonces, en el mundo es la principal fuente de abastecimiento y nada más es el 2% de toda el agua que existe en el mundo, el 2% es agua de acuíferos. Y lo complicado es que, por ejemplo, si ustedes van a un río o simplemente van a Xochimilco o a cualquier lugar que tenga un río o un lago y van a ver si está contaminado, se ve luego, o ven unas capas verdosas o amarillas, o se nota la contaminación. Lo malo es que en el acuífero, pues no lo vemos. Nosotros no sabemos aquí abajo a 150 metros que hay acuífero, pues no lo vemos, no sabemos cómo está. Y entonces para eso hay que hacer pozos de monitoreo y extraer el agua y ahí nos damos cuenta cómo está. Entonces es muy importante saber o intentar que el agua que nos abastece pues tenga la calidad requerida para que no nos enfermemos, para que si tomamos un vaso de agua de la llave no tengamos problemas intestinales por bacterias, o también que cumpla con los requisitos para riego o acuicultura, o para que podamos nadar en un río, etcétera. La que sigue. Gracias. Aquí está un diagrama de cómo es un acuífero. Y aquí parecería que está hueco, pero no está hueco. Miren, aquí está el suelo normal y esta línea quiere decir que aquí empieza el nivel se llama nivel freático, que es la división entre lo que es el suelo y el acuífero, pero es suelo, todo esto es suelo, con diferentes características. No vamos a meternos a ver qué es un acuífero cautivo, no. Todo esto es suelo, pero está saturado. Esto es que si lo exprimen, va a salir agua. Y entonces para eso son los pozos. Los pozos van a llegar a las diferentes profundidades y va a salir agua. Y cuando hay mucha presión en un acuífero, cosa que ya casi no pasa, surge el agua naturalmente como lo vemos aquí. El agua sale solita por la presión. Y esos son los manantiales. Así son los manantiales, que ya hay muy pocos. Por favor. Entonces aquí tenemos, esto es una mina donde ya llegó el nivel freático y ahí sí se ve como un lago, pero porque ya le quitaron, ya excavaron todo esto y se formó y ya queda ahí el agua del acuífero. Y los acuíferos se contaminan. Entonces aquí tenemos que llega, no nomás los acuíferos, aquí tenemos una contaminación por mercurio o por un volcán o por una central térmica con carbón, y entonces todo eso va a los organismos, va a los peces, va a los organismos planctónicos y en este caso se midió el nivel de mercurio en los peces y ahí vienen cuáles son los niveles de mercurio en esos peces, tiburón, mero, lucio, atún rojo. En la trucha, que nada más de vez en cuando comen y se les infiltra el mercurio. Entonces, es un ejemplo nada más de la cadena alimenticia y cómo influye a todos los organismos.
En Conagua, si ustedes entran a la página de Conagua, es muy interesante. Yo les traía un ejemplo, pero no se ve bien, son muchísima información, pero yo los invito a que un día entren a la página de Conagua, porque es muy interesante. Ustedes pueden ingresar a cualquier ciudad de la República, por ejemplo, un lugar de Veracruz, Jalapa, Veracruz, por ejemplo, y ingresan Jalapa, Veracruz, y les sale ahí todos los pozos que hay en Jalapa de abastecimiento y luego las mediciones que se deben hacer. Aquí están todos los que se miden de metales o, no nada más metales, se miden coliformes fecales, fluoruros, nitrógeno, luego estos son metales, algo que se llama alcalinidad, la conductividad eléctrica que nos dice si hay alguna salinidad, etcétera. Y es muy interesante porque ahí nos dice si es buena esa medición o no. Desafortunadamente es muy costoso hacer eso y hay poca información. Hay muchos que vienen en blanco porque ese año no se pudo determinar, pero la idea es excelente. Y se miden esos 14 parámetros como indicadores del agua de los acuíferos. Siguiente. Y para restaurar un acuífero es muy costoso. Se tienen que hacer pozos, ese es un pozo de monitoreo, no es un pozo de abastecimiento de los que vemos en el periférico, dice pozo fulanito y pozo, esos son grandes pozos. Estos son pozos pequeñitos en donde se hacen análisis se toman muestras como esa que está ahí, que por cierto vean el color del agua aquí de ese acuífero. Ahí es un derrame de hidrocarburos y sale negra el agua. Y tenemos equipos que nos dice ahí algunos parámetros, otros hay que llevarlos al laboratorio. La siguiente. Aquí son algunos ejemplos en campo, también de suelos contaminados, cómo sale negro el suelo, que está contaminado en este caso también por hidrocarburos. Bueno, hasta aquí va la parte técnica, digamos, de ingeniería, que es mi experiencia y que me encantaría que alguien se entusiasmara con lo que es el agua, ya sea con acuíferos o de ríos, y que se fueran por ahí porque es un mundo de información. Y sabemos que la contaminación del agua en todo el mundo es un problema, la escasez del agua, pero hay que hacer cosas y hay mucho que hacer para métodos nuevos para su limpieza. En el futuro, yo pronostico que en el futuro no nos va a quedar de otra que tomar agua de la que ya se usó, del agua que se va, del agua residual, se va ahí. Ahorita hay plantas de tratamiento para el agua residual, la que se va por el Gran Canal, después llega a plantas de tratamiento y sirve para riego. Bueno, un día ya no va a ser para riego, va a ser para que la volvamos a tomar. Estoy segura que a sus hijos ya les va a tocar esa parte. Entonces hay que estudiar mucho y tener toda la tecnología que ya existe en algunos lugares del mundo donde potabilizan el agua tratada, pero no se la toman todavía, la usan para otras cosas. Bueno, entonces, mi experiencia que tiene que ver con lo que yo observo con mis alumnos, con los jóvenes, y lo que observo a través de la experiencia que he tenido en la UNAM
por más de 40 años. Los jóvenes, ustedes, son expertos y estoy segura que sus papás les preguntan, oye, ayúdame en el celular, ¿cómo hago esta aplicación? Siempre recurrimos a los jóvenes para algo que está en el celular, porque ustedes son los expertos. Entonces tienen gran capacidad para ello, desde niños, ahorita ya a los 5 años ya traen sus equipos. Pero también observo en jóvenes algo de desánimo, como que dicen, ¿qué hay para el futuro si todo está negro, así como se los mostré al principio? Desánimo y en algunos, desgraciadamente, depresión. Las causas, desde mi punto de vista, es que ven un mundo con menos oportunidades de trabajo, un cambio en los valores de la sociedad y falta de unión, de acompañamiento, de amigos, de familiares. Y sobre todo en los países desarrollados, los jóvenes cada vez van más solos. Aquí todavía tenemos algo o mucho de unión familiar, pero en el mundo los jóvenes generalmente a la edad de ustedes ya, adiós papás y se van a vivir solos. La siguiente, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, como todo. Mis recomendaciones es no darse por vencidos nunca. Enfrenten los retos. Y otra vez, ¿cómo se logra? Estudiando, estudiando y estudiando. Enamórense del estudio, de lo que ustedes quieran, de lo que les llame la atención. Y otra vez vuelvo a lo que es actual, lo que ustedes tienen enfrente. Háganlo, estúdienlo y disfruten ese estudio. Siguiente. Estudiar, esforzarse, comunicarse, no tengan miedo del futuro. El mundo siempre ha sido maravilloso y caótico y nunca va a cambiar, va a ser eso. La humanidad es grandiosa, hay grandes genios, grandes pensadores, grandes músicos, escritores, pero también asesinos, bueno, toda la parte mala. Siempre ha sido así el mundo, siempre ha tenido grandes avances y esa parte no ha cambiado, siempre hay la parte negativa. Pero no hay que tener miedo, hay que seguir avanzando, háganlo. Y hasta aquí las mujeres van a decir, pues que no era esta una plática para ver la parte de equidad. Siguiente, por favor. Pues esto va dirigido a las mujeres. No he hablado nada de algo especial para el papel de la mujer, porque estoy tan convencida yo desde muy joven que somos iguales, que hay igualdad, que entonces no hago algo especial para el papel de la mujer, porque estoy absolutamente convencida que la mujer puede lograr lo que quiera y no necesita algo que se le dé especial o que se le motive de manera especial, porque lo pueden hacer. Tenemos las mismas capacidades, pero además sí tenemos una pequeña diferencia en el cerebro, porque sí está probado, que las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez, como lo indica esa imagen. El cerebro de la mujer tiene una estructura que permite no distraerse al hacer, no es lo más adecuado, pero sí se puede hacer dos cosas a la vez al menos. Y bueno,
Y la otra ventaja que son las únicas diferencias que son físicas, que yo considero que hay entre el hombre y la mujer, el hombre tiene más fuerza muscular y por naturaleza, por su estructura, es más fuerte. Y la mujer, pues tenemos esa parte de hacer varias cosas a la vez. Son las únicas dos. Todo lo que la mujer quiera hacer, lo va a lograr. Hay mujeres en todas las ocupaciones, desde pilotas de aviación, traileras, físicas, químicas, grandes literatas en la humanidad, en fin, músicas, todo, directoras de orquesta. Entonces, no se pongan obstáculos jamás. Ustedes pueden lograr, las mujeres, lo que quieran lograr, porque son exactamente con las mismas capacidades y actualmente yo creo, no en todas partes las mismas oportunidades, pero hay que luchar por ello. Entonces, hasta aquí mi plática. Ustedes, como jóvenes en general, tienen el futuro en sus manos. Estudien y convivan con sus compañeros. Muchas gracias. Bueno, quedan unos minutitos, las invitamos a hacer preguntas, Claro. comentarios, sugerencias. De lo que quieran, de los acuíferos, de los pozos, de lo que estudian, de sus dudas al futuro, lo que ustedes quieran. A mí sí me dio mucha curiosidad sobre lo que comentó en el futuro, que ya nos va a tocar tomar agua como que reciclada. Sí. Entonces, pues, ¿qué podríamos hacer más que nada para poder revertirlo o mínimo pausar eso? Miren, algo que sí está en nuestras manos es el uso que hacemos. Eso me olvidé de comentarles. Hay que tener mucho más conciencia ambiental. Dentro de eso, pues es lo que arrojamos a la basura, lo que usamos, es que todo contamina. El champú que usamos, la crema para las manos, las medicinas que tomamos, todo eso, al final o lo desechamos y va a los ríos y finalmente al mar, o lo que desechamos en la basura, pues finalmente va a dar a algún cuerpo. Se ha avanzado mucho, pero todavía falta mucho para que deje de llegar esa contaminación a los acuíferos o al mar. Entonces, bueno, por un lado, ser más conscientes, tener más conciencia ambiental en todo, pero también en prepararse para la tecnología que existe y que hay que hacer que avance para la limpieza del agua residual. Hay grandes plantas de tratamiento muy sofisticadas, muy costosas, pero que sí logran que al final del tratamiento el agua sea potable. Entonces, una manera es estudiar esa parte y tratar de ir avanzando y avanzando para que el agua tratada sea otra vez potable, que yo pienso que ese es el futuro. Pero tener más conciencia. Y aquí me olvidé de comentarles cómo en la sociedad actual, sobre todo en las grandes, en los países ricos generalmente, pero también en todas partes, la inconsciencia de usar, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México no tenemos el problema porque no hace ni mucho calor ni mucho frío, pero en otros países, en Europa y en Estados Unidos, usan la calefacción
a unas temperaturas que hace calor adentro de las casas en invierno cuando afuera está a -5 grados y adentro de la casa hace calor por la calefacción. Eso es consumo de energía innecesario porque no se tiene que calentar así. Y el enfriamiento peor, el aire acondicionado que hace frío en los lugares cuando afuera hace 35 grados y adentro estamos a 10 grados o bueno, a 12 grados, que sentimos frío en los hoteles o en las salas de conciertos, hace frío. Entonces, todo eso es porque queremos mucha comodidad. Bueno, hay que acostumbrarse a no tener tanta comodidad y ayudarle al planeta con el consumo de energía. ¿Alguien más que tenga otro comentario? Ajá. Disculpe, cuando estaba hablando de los contaminantes de los acuíferos, como los elementos que Sí, venían, sí. en la parte de abajo de la diapositiva había una imagen de unos dientes. Y decía Ajá, algo de fluorosis. Ajá, ¿qué significa? La fluorosis se da en algunos lugares de la República, en San Luis Potosí hay mucha fluorosis, porque el acuífero tiene flúor. En este caso es de manera natural, por el tipo de rocas que hay, la roca tiene flúor y entonces los pozos de abastecimiento extraen agua con flúor y desgraciadamente es muy costosa su eliminación y no se mide a tiempo el que hay flúor, que hay concentraciones altas de flúor y entonces la gente toma el agua con flúor y les da fluorosis, que es esa, en los dientes se les hacen como hoyos. Es por ello. Y entonces lo que hay que hacer es no extraer agua de esos lugares. Y efectivamente se clausuran esos pozos, pero no va al mismo tiempo el avance de que se analice bien el agua de los acuíferos y por eso llega a la población. A eso se debe. Ujú. ¿Quién más? ¿Sí? Sobre el agua, es que bueno, yo había visto como en varios programas y todo, que se tiene como una imagen de que en México, o sea, por ejemplo, existen más problemas sobre justo como la contaminación del agua, o sea, que, por ejemplo, estadounidenses que vienen aquí a México, pues como que tienen ese temor de enfermarse, no sé, al tomar agua de la llave, etcétera. uh-huh. Pero sí hay un problema más grande aquí en México que en otros países, o por qué se tiene esa imagen. No, en otros países lo que sucede, en los países como Estados Unidos o los países que tienen más recursos económicos, le dan más tratamiento al agua. Entonces el agua ya llega con calidad bastante, digamos, potable a la llave del agua, del baño, del fregadero, abres el agua y te la tomas. Y aquí da miedo porque puede tener bacterias. Miren, mucho hay de que no es cierto. El agua es de bastante buena calidad en México, sobre todo la del acuífero, es de muy buena calidad, pero sí se puede contaminar en el trayecto, de que se extrae a que va al tinaco o a una cisterna, y ahí es donde puede contaminarse. Y entonces a la hora que llega a la llave sí tiene contaminación. Pero el acuífero tiene muy buena calidad del agua, aquí en la Ciudad de México. Y en otras partes sí, también, pero es eso. Y es un poquito de historia, de que está muy mal el agua. Yo a veces sí tomo agua de la llave y no me ha pasado nada. Pero les puedo asegurar que el agua de los que compramos en todas partes no es tan buena, porque también el plástico con el que está en contacto tiene otros problemas que son muchas veces peores.
Entonces, yo lo que recomiendo es darle una pequeña hervida al agua en la casa y no estar comprando agua de garrafones. Esa es mi recomendación. Pero no es de mala calidad el agua. Se contamina en los tinacos, en las cisternas y puede ser en el manejo, en la trayectoria desde el pozo hasta que llega a tu casa. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que si se mejora la infraestructura de Sí. pues esas tecnologías? Si se lavan los cisternas, si se les da todo un buen mantenimiento a todo, se corrige. ¿Y saldría muy costoso? Pues sí es costoso. Pero inclusive pues eso ya depende de a quién le corresponde lavar la cisterna del edificio donde vives, pues a los mismos que viven ahí, ¿no? Eso más bien que eso ya no le corresponde al gobierno, ¿no? O el tinaco, si alguien tiene tinaco en su casa, pues también lavarlo. Sería una conciencia colectiva. Exactamente. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias otra vez.